Hay un libro que se escribió hace tiempo atrás, es un libro que habla sobre las diferentes presidencias que tuvo Argentina. En ese libro, lo que hace el que estudió y el que armó este libro es caracterizar a cada presidencia, ¿no? O a cada presidente, cómo fue sus funciones o sus características en la manera en su liderazgo. Y yo extraje, digamos, no leí el libro, sí saqué una parte del resumen del libro, donde habla acerca de la presidencia de la Rúa, que es un poco lo que estamos viviendo, y no me quiero meter en política en esto, pero un poco lo que estamos viviendo actualmente con el presidente actual, ¿no? Y cada presidente tenía un título en el estudio del libro, y este presidente, ¿no? El presidente de la Rúa, tenía como título eh, un presidente de carácter débil. Y lo que básicamente hablaba de la Rúa es que era una persona con mucha capacidad, con mucha sabiduría, eh, que tenía todas las cualidades para ser un buen gobernante, pero el problema era que tenía un carácter débil y eso determinó su presidencia. Un poco la realidad que nos toca vivir hoy, ¿no? Tenemos un presidente que tiene un carácter débil, por esa razón nuestro país está en crisis y por esa razón en aquel tiempo, la cual a mí me tocó sufrir, yo era joven en el 2000, tenía algo de 26, 27 años y yo sufrí toda esa decadencia. Me imagino que los que han vivido en esa época recordarán lo que fue el 2001. Y es interesante y esto es lo que vamos a ver hoy. Te voy a tratar de... hasta a las 9 hay que cortar, ¿no? Está bien. Ok, pero no importa, vamos a hacer quiero mostrarte algo dinámico y después voy a abrir a preguntas. Entonces, lo que es interesante, que es lo que vamos a ver también en el texto que vamos a leer, es que lo que determina, o que lo determinó, lo que pasó en un país, tuvo que ver con un liderazgo débil, con un hombre de carácter débil. Y esto es una realidad que estamos viviendo, de hecho hoy lo podemos ver, que como cuando hay un líder débil, se produce mucho descontrol, mucha falta de orientación. No solamente esto pasa a nivel de un país, ahora vamos a bajar a de nivel y hablando de tu pastorado o de tu familia, también eso genera desorden y descontrol, desconcierto en otras áreas de liderazgo. ¿Por qué? Porque de hecho hoy por hoy tenemos un problema en los hombres, es que los hombres tienen un carácter débil, son moralmente débiles. Y eso es un problema que estamos viviendo hoy en día. Hoy por hoy tenemos mucha falta de hombres. Yo lo experimento también en mi iglesia, donde tuve un hombre que porque yo lo traté o lo reté, a él no le gustó y se comportó como una niña, ¿sí? Como una joven adolescente, pero tenía ya casi 50 años. Y es interesante, él es una persona que su mujer hace todo. Y eso yo le dije a él, si vos querés el día de mañana pastorear y tu mujer hace todo, vos vas a hacer un caos de tu iglesia, vos vas a tener una mala relación con tu pastor y vas a hacer un desastre. ¿Por qué? Porque todo el peso lo vas a poner por la vida de tu mujer y tu mujer va a explotar. Entonces, hay una realidad, y yo lo hablo como el ejemplo de este hermano que estoy tratando en la iglesia, pero hay una realidad que yo estoy notando, y mirá que este mensaje yo lo preparé hace muchos años atrás, pero hoy tiene mayor vigencia que antes, y esto es un problema.
Vamos a leer primero en Samuel 2:27 y quiero darte algunas dinámicas para que puedas tratar con tu carácter. Así que, hermano, ¿lo podés leer en voz alta? Muy bien. No, ¿cuánto leíste acá? Hasta el 20, lee el 30. Ok, muchas gracias. Ahora quiero que miremos, este es el liderazgo de Elí, era el sacerdote. El clima que había en aquel momento en Israel era un clima de mucho desorden. Dios estaba quitando su mano, su presencia. Él tenía a sus hijos que estaban en un descontrol inmoral. Y Dios le dice a él que por causa de su liderazgo débil, Dios estaba quitando su mano. Y el Señor le dice a él, y piensen en esto, el Señor le dice, por cuanto no me honraste, porque no tuviste una buena conducta o no tuviste un liderazgo firme, no trataste con los problemas de tus hijos, eso no me honra. Así que por cuanto no me honraste a mí, yo no voy a honrarte a ti. Entonces quiero que penses en esto. Muchos de los problemas que hoy vivimos en nuestra sociedad hoy en día es por falta de liderazgo. De hecho, estamos viviendo un ataque directo contra el liderazgo del hombre, ¿no? Con todo este tema del feminismo y de todas cosas que, obviamente, hay cosas que son lógicas, esto de la violencia de género, bueno, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del liderazgo inmoral. Y no estoy hablando del moral en el sentido de lo sexual, inmoral porque no tiene valores, porque hoy por hoy se perdió el valor de la autoridad del hombre que trae una seguridad sobre la sociedad. Entonces hoy en día, una de las cuestiones por las cuales las familias o las iglesias a veces experimentan mucha crisis es que los hombres no tienen liderazgo. El liderazgo no es gritar, no es mandar, ¿sí? No es que porque tengo un liderazgo fuerte porque te grito o porque te maltrato. Eso no es liderazgo. El liderazgo es algo espiritual. Yo no le grito a mis discípulos, no tengo por qué gritarle a mis discípulos. Yo soy firme, es mi espíritu, eso es mi autoridad. ¿Está bien? Es lo mismo que pasa con mi casa y con mis hijos. Ellos tienen un orden en sus vidas, pero eso no tiene que ver con porque yo les grito, porque yo les pego o porque estoy con un cinturón pegándole para que ellos hagan la voluntad de Dios. No, porque han visto en mí un carácter firme. Tengo una vida disciplinada. A las 6 de la mañana tengo mi tiempo de oración, tengo mi tiempo de lectura de la Biblia, oro. Eso es algo que ellos vieron en todo su crecimiento. ¿Qué ven? Ven que soy lo mismo en la iglesia de lo que soy en mi hogar. Y esto es algo que tenés que mirar de tu propia vida. Si vos vas a pastorear, no pretendas que tus hijos, no pretendas que tu iglesia te obedezca, porque tu iglesia absorbe tu espíritu y la gente te huele, te saca.
Así como un país, nosotros no tenemos una relación con Alberto Fernández, yo no tuve una relación con De la Rúa, no tenía no tenía una conexión directa. Su espíritu trajo un desorden al país. El espíritu de nuestro presidente actual está trayendo un desorden, un desequilibrio. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que él no gobierna. ¿Sí? Y no quiero meterme en política, pero es el espíritu de lo que se emana. Y eso es lo que vos transmitís en tu liderazgo. Entonces, la Escritura dice que Elí era un hombre tolerable con muchas cosas en su vida. Yo quiero decirte algo, todo lo que vos tolerás ahora lo vas a potenciar en tu pastorado. La gente piensa que tiene el error de pensar que porque entras en el liderazgo o tenés liderazgo vas a ser mejor persona. Dicen, no, si yo fuese pastor, yo no haría estas cosas. No, escúchame. Cuando vos seas pastor, vas a potenciar lo que sos. Si sos un hombre de oración, vas a ser un hombre de mayor oración. Si no sos hombre de oración, no vas a ser hombre de oración en el liderazgo. Si tenés rebeldía oculta, ahora la vas a tener potencial cuando estés en el pastorado. Entonces, no pensés en la ilusión de pensar de que porque estás en el pastorado o entras a pastorear, vas a ser mejor persona de lo que sos ahora. No, ahora, si vos todavía no estás pastoreando, todo lo que sos ahora lo vas a potenciar en el liderazgo. Y esto es algo que está enseñado por muchos líderes, hablando acerca de la conducta y tu carácter. Así que tenés que pensar acerca de lo que le está pasando a Elí, y Elí tiene un carácter débil, él no puede tratar con sus hijos son inmorales, y vos fíjate que lo que nos cuenta el espíritu que había en ese momento era un espíritu de descontrol. Dice que Dios estaba sacando la mano sobre Israel, dice que la presencia de Dios, 1 Samuel 3 te cuenta cuando dice que el Espíritu de Dios ya estaba saliendo de Israel. Dice que la palabra de Dios escaseaba y el pueblo estaba perdido espiritualmente. Y había un gran desastre, obviamente. Y nos muestra la Escritura que Elí no tenía convicciones. Y este es un problema. A mí me preocupa los hombres que no tienen convicción, que trabajan bajo presión o solamente trabajan por lo que les dice otros. Entonces, cuando vos entrás en el pastorado, cuando vos servís a Dios y tenés convicciones. Nosotros somos pastores, su pastor y yo tenemos el mismo pastor, ¿sí? Estamos bajo liderazgo. Y nosotros nos sometemos al liderazgo y servimos a Dios bajo el liderazgo. Entonces, cuando vos no tenés convicciones, te va a pasar lo que le pasa a Elí. Elí finalmente fue un hombre rebelde a las convicciones que él debía haber tenido. Él se rebeló contra Dios. De hecho, Dios se lo dice, no me honraste. Vos no hiciste lo que era correcto hacer, vos no disciplinaste a tus hijos, no trabajaste en las áreas que debías trabajar en tu vida. Entonces quiero decirte algo, tu carácter débil termina provocando rebeldía contra liderazgo. Y esto lo he visto en muchos hombres que su debilidad de carácter los hace débiles y los hace personas rebeldes. Entonces, yo sé que muchos de ustedes, no sé cuántos hay hoy, que es Dionisio, Cristian, que son, bueno, el Dani que está ahí, son pastores jóvenes. Cuando vos sos pastor joven, solés cometer los errores que comete un joven en la vida, ¿no? Te pensás que podés, te pensás que sos He-Man, ¿no? Te pensás que vos sos mejor que tu pastor, entonces decís, no, yo voy a hacer esto porque yo soy un capo.
Mi pastor no entiende nada de la vida, es un pobre tipo que me ama y que me ha ayudado, pero yo sé más, porque así son los jóvenes. Acá hay varios jóvenes. Porque cuando vos sos joven, ¿qué crees? Yo la tengo clara. Escúchame, yo me paraba en el medio de la cancha y me gambeteaba 5 y metía el gol. Es más, volvía y atajaba. Entonces cometés el error, la inconsciencia, de que muchas veces perdés la dirección, pensando que tenemos esas capacidades y en realidad lo que hizo Lee fue desconectarse con su liderazgo. Así que una de las cosas que tenés que comprender si sos pastor es que vos necesitas tenés que estar conectado a tu liderazgo constantemente. Yo llevo aproximadamente, ¿no?, casi 20 años como pastor. Yo pastoreé 3 iglesias. Pastoreé la iglesia de Belgrano, que después se cerró. Pastoreé la iglesia Munro, que es la iglesia que está pastoreando el pastor Fernando Ferraro. No sé si lo conocen. Y después estuve 4 años como pastor asistente de Juan Pablo, del pastor Juan Pablo, y después, bueno, ahora donde estoy en la iglesia de Villa Mercedes. Todos estos años que me ha tocado, todas las experiencias, a mí siempre lo que me ha salvado es aprender a estar bajo liderazgo. Y una de las cosas que me di cuenta que tuve que trabajar en mi pastorado a lo largo de los años es que yo tenía un carácter débil. Yo tenía un liderazgo débil en mi pastorado. Yo me di cuenta, ¿por qué? Porque comencé a darme cuenta dónde estaban mis problemas. Entonces tuve que empezar a tratar muchas fallas dentro de mí que tenían que ver con el contexto de mi trabajo, con el contexto de mi familia, con las fallas en el tema matrimonial. Y automáticamente vos te das cuenta, yo me empecé a dar cuenta que mi liderazgo como pastor estaba afectando a la iglesia. Y a veces esto te enseña que a veces yo puedo ir a tu iglesia y no necesito hablar mucho acerca de cómo sos en tu pastorado. Yo me puedo sentar y ver cómo funciona tu iglesia y me doy cuenta cuál es tu liderazgo. ¿Quién sos vos? ¿Cuál es tu carácter? Por ejemplo, si vos venís a mi iglesia, te vas a dar cuenta, una de las características es que todo, gracias, es que todo es ordenadito. ¿Sí? Porque bueno, una de las facetas de mi carácter es que soy lo que llaman obsesivo compulsivo. A mí me gusta todo en su lugar. Te doy simplemente un reflejo. Entonces lo que vas a ver es orden, siempre orden. Cuando vos vas a una iglesia te vas a dar cuenta que lo que está en la iglesia habla del carácter del pastor. Y esto es muy importante para tu liderazgo. Entonces, lo segundo que quiero hablarte es la responsabilidad. Cuando Dios trata con Elí, Dios le dice a Elí que él es responsable del pecado de sus hijos. Entonces, esto te enseña algo. La mayoría de los hombres no se hace cargo de los problemas. Siempre los problemas es la esposa que me diste, son los hijos que tengo, es la iglesia que me diste. ¿Sí? Yo una vez, cuando era pastor nuevo, me enviaron a tomar, fue mi primera iglesia, fue la iglesia de Belgrano. La iglesia que estaba en Belgrano había estado pastoreada por el pastor John Maiolo. Maiolo se vuelve a Estados Unidos, yo tomo la iglesia, y cuando tomo la iglesia, la poca gente que habían 5, 6, 7, 8 personas, me acuerdo, porque tuvo muy poco tiempo el pastor John con esa iglesia, yo tomo la iglesia y la gente deja de venir. Así que estuve casi 3 meses predicándole solo a mi esposa, a mis hijos que eran chiquitos, tenían entre 4 o 5 años.
Y yo estaba tan frustrado porque en 3 meses no entró una sola persona a la iglesia. Y eso que nosotros cuando comenzamos, nosotros salíamos a predicar casi 3 veces a la semana, ¿no? Yo iba los martes, los viernes, los sábados salía a evangelizar ahí en Belgrano y no entraba absolutamente nadie. Y estaba tan frustrado que llamo a mi pastor, y esto es muy gracioso, le digo, estaba enojado, pastor, me dice, le digo, me pusieron en esta iglesia es un paquete, le digo. Es una forma de decir, ¿no? Esto es un paquete que me dio, me dio un estúpido total, ¿no? Ahora recuerdo eso como un necio total, pero era un inmaduro, ¿no? Y bueno, mi pastor tuvo que tratar conmigo y aprendí. Pero ¿qué pasó? La realidad era que yo estaba siendo responsable de los resultados. No era la iglesia el problema era mi inmadurez, mi falta de liderazgo. En el versículo 29, el Señor le dice, vos menospreciaste los sacrificios, no me honraste a mí. Porque dice que Él valoró más el dejar a sus hijos a hacer cualquiera y no traer disciplina a ellos. Entonces el Señor lo hace responsable a Elí de todo lo que está pasando. Pero quiero decirte algo, y esto ponelo a todos los niveles. Mirá, que tu matrimonio no funcione es tu culpa. Que tu iglesia no funcione es tu culpa. Es duro, es difícil, pero es verdad. Que las cosas en tu hogar no funcionen no es de tu mujer, no es del presidente, no es del pastor, ¿sí? No es del perro ni del gato que tenés en tu casa, no es de papá, no es de mamá, no es del abuelo, del tío, del primo, no es de Maradona, no es de Messi. Es tu culpa que las cosas no funcionen, porque Dios te dio un liderazgo que funciona y que vos tenés que ser responsable para que funcione. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio va a empezar por vos. El juicio va a empezar por mí. Así que la falta de carácter va a afectar tu ministerio. La falta de carácter va a afectar a tu familia, va a afectar a tu iglesia, va a afectar a tus discípulos. Entonces tenés que mirar claramente cuál es tu liderazgo. Tenés que hacer una autocrítica de qué está pasando en tu liderazgo. Porque ¿sabe qué? Quienes estamos casados, te darás cuenta que una de las cosas que ponen mal a una mujer es tener un hombre indeciso, débil. Un hombre, cuando vos sos un hombre, por ejemplo, que criticás a tu pastor, tu mujer va a tener miedo, va a estar insegura, va a estar mal. ¿Sabes por qué? Porque normalmente, amén, lo que va a ver en vos es una persona que sí, te rebelás contra el pastor, si te enojás contra el pastor, si hablás mal contra el pastor, ella está viendo que vos sos débil y que posiblemente, si no estás bajo liderazgo, vas a caer en pecado. Entonces, no hay ganancia y hay un trabajo que vas a tener que hacer en tu vida personal. Hay un pensamiento que es peligroso, que es el creer que las cosas se van a solucionar solas, por sí solas. Mirá, 1 Samuel 2:24, vamos a imprimirle un poco de velocidad a esto, dice que Elí le dice a sus hijos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cómo por qué están haciendo esto? ¿Cómo por qué están haciendo esto? ¿Cómo le va? El tipo le dice, ¿por qué? Tenés que hacer algo. Él pensó que las cosas se iban a solucionar solas, que los hijos iban a reaccionar y ellos
iban a cambiar y que las cosas iban a cambiar por sí solas. Mirá, en el ministerio, cuando vos pastoreás, las cosas no funcionan si vos como pastor no haces algo, no tomás una decisión, no tomás medidas, no sos responsable. Entonces, no pienses que si vos no sos una persona de devoción, de oración, de relación con Dios, no pienses que vas a ir a la iglesia y mágicamente, porque imites lo que hacen otros pastores, te va a funcionar a vos. No, pero yo hago lo que hace el pastor Cardo y tiene que venir la unción de Dios. No, detrás del pastor Cardo hay un hombre donde tiene un liderazgo, una experiencia, una relación con Dios, un carácter aprobado. Y vos tenés que hacer algo. Yo he escuchado muchas veces, no he escuchado, pero lo he observado, muchos que creen, que dicen, no, pero si yo tuviera como pastor al pastor Cardo, yo estaría acá arriba. Mirá, si vos tuvieras como pastor al pastor Cardo, no sé si estarías. ¿Sí? No sé si estarías. No es porque el pastor Cardo sea una mala persona, ni mucho menos, estoy hablando de eso. Estoy hablando de la experiencia de mi discipulado, mi liderazgo, que no tiene nada que ver con el pastor, tiene que ver con vos. Y tiene que ver con tu corazón. Así que Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces lo que necesitas esta mañana es entender que cómo está funcionando tu carácter, hacer una revisión personal de cuál es tu liderazgo en tu hogar. Y te vuelvo a repetir que el liderazgo no es violencia, no es machismo, no es yo soy el macho en casa, no, porque todas esas cosas no tienen nada que ver. No tiene nada que ver porque así no funcionan las cosas, sino que el liderazgo tiene que ver con una endereza en tu espíritu. Tiene que ver con una rectitud en tu espíritu, tu disciplina personal, tus convicciones, cómo funcionás, lo que enseñás. Yo le enseño a mis discípulos, le digo, mirá, vos sos, le digo, y lo que sos es lo que vas a predicar, es lo que vas a emanar. No es que yo puedo hacer cualquiera en la intimidad y venir y predicar y las cosas van a funcionar. De ninguna manera, mi hermano. Quiero decirte algo, vos vas a hacer lo que sos en tu intimidad. No vas a escapar de eso. Yo, si te doy un consejo, y esto siempre le digo a los hombres que quieren predicar y quieren pastorear, es lo primero que tenés que aprender es a tener una fuerte relación con Dios. Si vos no tenés una fuerte relación con Dios, tu vida en el liderazgo va a ser muy corta, porque el diablo va directamente a atacar a nuestro liderazgo, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Las consecuencias de Elí fue que Dios les quitó la ayuda, Dios permitió pobreza, Dios permitió una nación sin frutos y trajo una muerte espiritual y lo dramático es que sus hijos murieron. Entonces, quiero terminar esta mañana acerca de honrar a Dios como un valor importante. Necesitas aprender a desarrollar convicciones y estándares en tu vida. Mira, mi pastor no sabe lo que yo hago. Yo estoy muy lejos. ¿Sí? Estoy a 800 kilómetros de Buenos Aires. Mi pastor no tiene ni idea de lo que yo hago en Villa Mercedes. No tiene ni idea de lo que yo hago, dejo de hacer. No sabe si voy a orar, no sabe si... No tiene ni idea. Pero una de las cosas que demuestran cuál es mi realidad es acerca de mis convicciones, de mi vida, de lo que se ve. Entonces, una de las cosas que yo nunca permití en mi liderazgo es bajar mis estándares de fe. Yo
decidí en tiempo, cada vez que fue pasando el tiempo y fui madurando y fui entendiendo muchas cosas, comencé a subir mis estándares en mi fe. Comencé a poner cada vez estándares más altos. Debo orar más, debo leer más, debo involucrarme más en la Biblia, debo empezar a trabajar y empezar a subir los estándares si quiero que Dios se mueva en mi vida. Entonces, ¿cómo tratamos un carácter débil? Y bueno, tenés que hacer una crítica hacia tu liderazgo. ¿Sabes cómo podés criticar tu liderazgo? Es ver tu casa, tu familia. Ahí podés comenzar a verlo. Podés mirar cómo funcionás, cómo está tu oración con Dios, cuál es tu relación con Dios. Porque me imagino que si algunos de ustedes que son pastores, me imagino que no solamente vivirán de la oración que hacen en las comidas. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu devoción con Dios? ¿Amén? Tenés que pensar acerca de eso. Porque Dios es en donde nuestra intimidad, es donde contrata con nuestro liderazgo, con nuestra vida, con nuestro carácter. Entonces los estándares de tu fe son importantes. Segunda de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y después Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces Pablo está tratando con Timoteo porque Timoteo quiere abandonar el ministerio porque está bajo opresión. Y él le habla acerca de la fe, acerca de sus convicciones, acerca de su relación con Dios, acerca de tomar dominio en su carácter. Y lo que necesitamos en el liderazgo es tener un carácter firme. Eso es lo que busca la gente. Tenemos una sociedad donde los padres faltan, donde un hijo está creciendo con un padre que se va a bailar, o una madre que se deja con sus abuelos y se va a bailar. Y tenés una sociedad de hombres que en vez de hacerse cargo de sus familias o de sus matrimonios, van a buscar otras mujeres porque simplemente no les gusta o están enojados o les pasó algo. Estamos viviendo en esa sociedad. No sé cuántos de ustedes han vivido en hogares de padres ausentes, pero eso genera una falta, una falencia en tu carácter. Y Dios está dándote un pastor para hacer complemento y para ayudarte en tu liderazgo, en tu carácter. Entonces, es hora de que pienses acerca de tu liderazgo y de comenzar a ser un hombre de carácter firme, porque sinceramente, mi hermano, vamos a un desastre, camino a un gran desastre a futuro. Estoy leyendo muchos artículos cristianos y está hablando de la falta de hombres. La falta de hombres. ¿Y por qué de hombres? Sí, de hombres que realmente puedan levantarse y trabajar y amar y luchar por sus familias, por la vida de sus hijos, por la vida de su esposa, por sus matrimonios, y que dejen de ser espiritualmente maricones y que se pongan realmente en el liderazgo, porque eso va a salvar a una ciudad, va a salvar a una nación. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo es Cristo con la iglesia? Hacete esa imagen. ¿Cristo qué hace con la iglesia? La lidera, la protege, la cuida, la sana, la restaura. Está ayudando constantemente en el progreso de la iglesia y muchas cosas más. Bueno, Pablo dice que el hombre debe tener este clase de liderazgo como Cristo es. Entonces, muchas de las cosas que has aprendido en tu pasado, en el pecado, en tu familia, quizás han distorsionado el pensamiento acerca del liderazgo. Tienes que pensar en esto. Mi primer pastor terminó en el pecado, terminó en el mundo.
Yo trabajé mucho tiempo muy cerca de él. No era pastor, pero él me había nombrado asistente en ese momento. Y era como un pastor asistente, estaba con él. Yo aprendí algo de él, aprendí dos cosas, y son dos extremos que aprendí de él, que me ayudaron. Primero, su devoción por Dios. Él era un hombre de oración, que amaba a Dios. Eso me lo enseñó, me lo impartió. El problema es su otro costado, que era un hombre que era débil en su carácter, y eso lo terminó destruyendo. Era una persona que era, vos lo veías cuando él estaba predicando, cuando él lideraba, lo veías firme en su carácter, pero él era sumamente débil, tenía un montón de temores internos. Su mujer tenía mucha influencia en la iglesia y terminó haciendo mucho daño. Y bueno, hoy en el pecado, hoy vendiendo salamines en una no sé, en una feria. Así que te animo a trabajar esto en tu vida. Si sos pastor, comenzá a plantearte tu liderazgo. Comenzá a mirar tu realidad en tu liderazgo. Y por sobre todas las cosas, habla con tu pastor y pedí ayuda. Porque si sos pastor nuevo, hay muchas cosas que tenés que aprender. ¿Sí? Lo que ves acá adelante es el producto de muchos años. Yo aprendí y aprendo y sigo aprendiendo del liderazgo del pastor Juan Pablo, que es mi pastor, para poder ser más efectivo. Porque hay mucha gente que se está perdiendo en el mundo. Y lo que necesitan es un buen líder que los guíe. Acá termino. 9 en punto. Terminé. 9:01, bueno. ¿Puedo abrir a preguntas? ¿Sí? Vos decime, ok. Bueno, abro a preguntas. Por favor, pregúnteme respecto a esto. No me pregunte los jinetes de la